Mi nombre es Gerson Steven Ávila Palomino, soy estudiante del programa en Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la parte del codo y del fémur y vamos a empezar a hablar sobre sus proyecciones, sobre el chasis, sobre los radios centrales, sobre los diagnósticos, sobre las posiciones estructurales y sobre algunos criterios de evaluación. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte anterior-posterior del codo, que podemos empezar diciendo que es esta parte de acá. En estos casos vamos a utilizar un chasis de 18 por 24 milímetros y también tiene que ser de 8 por 10 pulgadas. En estos casos tiene que ir con un rayo dirigido a la parte central de la articulación del codo. Nos vamos a enfocar en un diagnóstico de fractura. La posición que debe adaptar el paciente es una posición de sedestación, o sea, la posición que estoy actualmente, que es sentado. En la parte del brazo, la posición que adoptar el brazo tiene que ser el codo totalmente extendido y colocar la mano en posición supina alineada al eje del chasis. En estos casos, ¿qué es lo que se tiene que ver o que tenemos que saber? Que digamos que en esta ambos los epicondilos tienen humerales, deben de observarse paralelos y sin ninguna rotación en el espacio interarticular, en el codo. Bueno, adicionalmente a esto vamos a hablar también de la parte lateral. En la parte lateral también se debe utilizar o se necesita utilizar un chasis de 18 por 24 centímetros, de 8 por 10 pulgadas. También se va a tener en cuenta un rayo que tiene que ser dirigido a la parte central de la articulación del codo. De igual manera, nos basamos en un diagnóstico de fractura. Va a pasar lo mismo en la posición del paciente, que tiene que estar en una posición de sedestación. Bueno, en estos casos ya nos varía un poquitico más porque digamos ya en estos el codo tiene que estar en una posición, tiene que estar flexionado el codo a 90 grados y tiene que estar alineado con un eje longitudinal del chasis. Entonces el brazo realmente tiene que estar así de esta manera aproximadamente con el dedo pulgar hacia la parte de arriba. Bueno, en estos casos que debemos saber que digamos que en este el codo debe observarse en la radiografía con una flexión en el codo de 90 grados en el espacio interarticular. De igual manera los epicondilos tienen que estar despejados y deben de hallarse digamos superpuestos sobre el alecrón y también digamos el cúbito debe hallarse de perfil en estos casos. Vamos a continuar, vamos a hablar sobre la parte oblicua. Vamos a empezar a hablar también sobre la parte olicua, que digamos en estos casos el brazo tiene que estar así, de esta manera. También vamos a utilizar un chasis de 18 por 24. En estos casos tiene que ser de 8 por 10 pulgadas. También, digamos, en esto se debe dividir transversalmente a la mitad, ya que sabemos y se debe tener en cuenta que los chasis tienen como unas líneas divisoras encima de ellos. Digamos, en estos casos el rayo central tiene que ser dirigido a la parte articular del codo. También nos dirigimos en un diagnóstico de fracturas y articulaciones. La posición de la persona sigue siendo la misma, que es una posición de sedestación. Entonces, en estos casos, el brazo, ¿cómo tiene que ser la posición del brazo? El brazo tiene que estar, se tiene que extender el codo totalmente, digamos, colocando la mano en pronación, que es en la parte de abajo así. O sea, la mano tiene que ir así y el brazo totalmente extendido o estirado. Esta también tiene que ir alineada longitudinalmente con el chasis. ¿Qué debemos saber sobre esta radiografía? Que digamos el alecrón del cúbito se ve alojado en la fosa alecranón del húmero. En este caso tiene que ser de la apófisis coronoide del cúbito bueno, de la apófisis coronoide. Y digamos también el cúbito debe observarse de perfil. ¿Qué más debemos saber? Vamos a hablar también de la parte oblicua lateral. En este caso también vamos a utilizar un chasis de 18 por 24 centímetros, que en estos casos también tiene que ir de 8 por 10 pulgadas y también se debe dividir transversalmente. El rayo central, de igual manera que en el resto, tiene que ir dirigido a las articulaciones del codo. Lo mismo, vamos a seguir con la misma parte que digamos que son en el diagnóstico, vamos a seguir con las fracturas, qué posición se debe adoptar la parte de sedestación. Digamos, en estos casos,
Vamos a empezar hablando también de cómo se debe ubicar la parte del brazo. Este se debe extender, digamos, totalmente y se debe colocar la mano en parte de supinación, digamos, alineada también con el eje longitudinal del chasis. ¿Qué se debe saber de esta radiografía? Entonces, que digamos que el epicondilo interno del húmero debe suponerse al alecrón del cúbito. De igual manera, digamos, estas articulaciones, la articulación del codo se debe observar despejada de la cabeza y del cuello de la tuberosidad del rayo, donde se deben observar libres de cualquier superposición cubital. Bueno, también vamos, digamos, a empezar, también vamos a hablar sobre la rotación interna medial, que en esta se debe utilizar un chasis de 24 por 30 centímetros, ya es un chasis un poquito más grande, pero bueno, también las dimensiones de las pulgadas también son un poquito más grandes, que van a ser de 10 por 12 pulgadas, esta se divide en 4 porciones, entonces ya como lo tendremos que saber, entonces aquí en esta parte está el chasis, por lo general viene ya como si fuera una especie de cruz. Nos seguimos basando en los diagnósticos de fractura o algún tipo de lesión en posición de sedestación y la mano en posición supino. Entonces, ¿cómo son las estructuras en las que debe estar posicionado el brazo? Digamos, en estos casos debe estar flexionado el codo a 90 grados y se deben, digamos, de colocar los epicondilos del húmero perpendicularmente al chasis contra la articulación del codo sobre cada una de las posiciones en la que hemos dividido el chasis. De igual manera, el pulgar tiene que ir hacia la parte de arriba y la palma de la mano tiene que ir hacia la parte de abajo. Algo así de esta manera. ¿Qué debemos saber de esta radiografía? Que digamos, la cabeza real en estos casos debe suponerse en la apófisis coronoide del cúbito en un grado variable según cada rotación que se mantenga en el codo y digamos también debe quedarse en una flexión, una rotación de 90 grados. También vamos a hablar, digamos, sobre alguna proyección con cabeza y cuello del radio, que esta es un chasis de una medida de 18 por 24 centímetros con unas pulgadas de 8 por 10 transversalmente. Bueno, en estos casos vamos a hablar sobre los rayos. Digamos que en este caso el radio central se debe situar en un ángulo de 45 grados, cruzando la cabeza radial en dirección del dorso. Bueno, también en estos casos vamos a hablar sobre, digamos, el diagnóstico, un tipo de fractura, la posición que optar el paciente sigue siendo la posición de sedestación, en qué posición se debe colocar el brazo. En estos casos el brazo se coloca toda la extremidad en el mismo plano. Digamos, también este tiene que ir flexionado el codo a 90 grados y también se debe colocar los epicondilos humerales, en este caso perpendiculares al plano para poder colocar el pulgar hacia la parte de arriba. ¿Qué debemos saber de esta radiografía? Que el cuello, digamos, en el cuello en este caso, se va a observar nítido, o sea, se tiene que observar de una manera clara y concisa para saber qué es lo que se está revisando con nitidez y claridad. Que digamos en muchos casos estas partes no son como muy relevantes, más que todo se utilizan como las primeras, depende del tipo de lesión que se obtenga, si ya es muy grave o no es muy grave. Digamos, también hay una parte que del brazo, del codo que se llama inmovilización traumática, que esta es más que todo también para cuando hay algún tipo de fractura severa en nuestro brazo. Se utiliza un chasis de 18 por 24 centímetros y de 8 por 10 pulgadas, también les va dividida a la mitad. En estos casos se utiliza un rayo que se dirige, un rayo central dirigido al centro de la mitad del chasis. Bueno, en este caso es utilizable en un punto, digamos, ligeramente por encima de los epicóndilos humerales. También lo vamos a utilizar para fracturas, posición que adopte el paciente de sedestación. ¿Cómo debe colocarse el brazo? Se debe colocar, digamos, sobre el chasis con el antebrazo flexionado hasta que la punta de los dedos quede encima de los hombros. Bueno, queda alineado. Entonces, en este caso, ¿cómo es? Este es el chasis, se coloca aquí en esta parte del brazo y se lleva hacia la parte de atrás. La idea es revisar y que los rayos peguen sobre esta parte de acá.
¿Qué debemos saber de esta radiografía? En estos casos el alecrón se debe observar libre de superposiciones, digamos en este caso el cúbito y el radio deben de quedar superexpuestos, digamos, al húmero, o sea, tiene que quedar de esta manera. Vamos a hablar sobre otra vez parte anterior-posterior, pero digamos en este caso para la cabeza del radio. Se va a utilizar un chasis de 18 por 24 centímetros de 8 por 10 pulgadas dividida a la mitad. En este caso el radio central debe ser, digamos, dirigido también hacia la mitad del chasis, utilizable a un nivel de la articulación del codo. También se va a hacer con fractura o también el paciente tiene que estar en posición de sedestación. Como en la posición del brazo se debe colocar el antebrazo sobre el chasis con el codo extendido, digamos, en la forma más cómoda posible en la que se pueda estar el paciente o como mejor él se pueda acomodar. ¿Qué se tiene que saber sobre esta radiografía? Digamos, en este caso, las articulaciones del codo aparecen parcialmente bueno, en este caso sí tienen que aparecer las articulaciones, el cúbito y el rayo proximales deben verse en proyecciones frontales sin ninguna rotación, es la cosa. Bueno, y en estos casos ya vamos a empezar a hablar sobre el fémur. El fémur realmente pues vamos a ver solamente son dos, que también se va a hablar sobre proyecciones, chasis, el rayo, el diagnóstico, las posiciones que va a adaptar el paciente, la posición de estructura en la que debe estar la pierna y los criterios, o sea, cómo debe salir la radiografía. Entonces vamos a hablar de la parte anterior-posterior. En estos casos se va a utilizar un chasis de 18 por 43 centímetros con unas pulgadas de 7 por 17. En estos casos también hay una parte longitudinalmente o sí, una parte longitudinal que también se utiliza una de 35 por 43 centímetros y con unas pulgadas de 14 por 17 longitudinalmente. El rayo en estos casos se va a utilizar, ese es un rayo que va al centro del músculo. También vamos a hablar sobre diagnósticos. El diagnóstico que vamos a utilizar va a ser el diagnóstico de la fractura. ¿En qué posición debe estar el paciente? En estos casos puede estar en la posición anatómica que sabemos que es la persona de pie con las manos abiertas, con las palmas mirando hacia adelante, piernas juntas, o sea, con la parte de atrás de los pies unidas y las puntas de los pies mirando hacia los costados. También puede ser en posición supino o prono. ¿Cuál es esa? Posición supino, que el paciente se acuesta boca arriba. Posición prono, que el paciente se acuesta boca abajo. Bueno, en estos casos, ¿cómo tiene que estar posicionada la pierna? En estos se debe colocar al paciente en decúbito supino, o sea, en este caso se puede acostar boca arriba, estiradas ambas piernas, asegurando, digamos, que la pelvis no esté rota. En algún caso de algún accidente, digamos, se puede hablar de algún accidente de tránsito, algún choque que se pueda presentar. Depende de las condiciones que vaya el paciente, se sabe en qué posición se debe adaptar. También digamos en estos casos depende del tipo de que se vaya a hacer, o sea, depende del tipo de radiografía que se vaya a sacar, la pierna opuesta a donde se tiene que hacer tiene que estar por lo menos hay veces rotada a 15 grados. ¿Qué se debe saber de esta radiografía? Que digamos en estos casos se debe observar la totalidad del fémur, incluyendo digamos las articulaciones, digamos también la zona de interés, o sea, la parte donde se está revisando como tal el trocante, pero menos se debe, digamos, no se debe visualizar y no se debe incluir articulaciones de la rodilla. Y vamos a hablar como tal ya de la parte lateral, que en estos casos del fémur, la parte lateral se va a utilizar un chasis de 18 por 43 centímetros con pulgadas de 7 por 17 longitudinalmente o también uno de 35 por 43 centímetros con pulgadas de 14 por 17 pulgadas longitudinalmente. En estos también se va a dirigir, digamos, tiene que ser un rayo central que va dirigido a un punto, pero digamos, este va un poco o más arriba o más abajo de la zona medial del músculo. También vamos a hablarlo sobre fracturas. ¿Qué posición debe adoptar la persona? Una posición anatómica en supino o en prono. ¿Cómo debe estar ubicada la pierna? La pierna, digamos, esta debe ser colocada, bueno, en este caso se debe colocar al paciente girado hacia la cadera afectada. A unos 45 grados, digamos, también se va a alinear la articulación de la cadera con el eje central de la mesa. O sea, el paciente tiene que acostarse de costado, o sea, literal, o sea, el paciente va en posición anatómica, supino, prono, pero en estos casos va
de lado, o sea, el paciente tiene que ir acostado de lado. ¿Qué debemos saber de esta radiografía? Digamos, en estos casos se debe observar la totalidad de las articulaciones de la cadera. Digamos, en estas incluye la porción proximal del fémur. Debe, digamos, de visualizarse su cuello del fémur, digamos, también cerca del centro de la radiografía y tiene que estar superpuesto sobre el trocante mayor. Muchísimas gracias.